del libro debería ser permanente todo el año. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por estar. Gracias a los niños, a las niñas, pero sobre todo gracias a los papás, a las mamás, a los abuelos y a las maestras que traen a sus niños a esta presentación de un libro que es tan importante como ese libro que ven ahí. Ese libro que está ahí fue el primer libro que se escribió de la historia de Sinaloa. Ese libro se llama Los Triunfos, historia de los triunfos de nuestra Santa Fe entre las gentes, las más bárbaras y fieras del orbe. Ese libro se escribió en 1645 y es tan importante como Coyolin. Este libro, que es donde está un cuento que habla sobre muchas cosas, muchos valores culturales que se escribieron en 1645, cuando llegaron los españoles y vieron aquí, en esta región, a un pueblo, a un grupo, a un conglomerado de personas que tenían unas prácticas muy particulares, unas danzas, unos rituales, unas ceremonias bastante, decían ellos, exóticas. Sin embargo, hoy sabemos que esas danzas pues eran danzas donde se le rendía culto al monte, a través de la poesía, a través de la fábula. En sus cantos y en su música se contaban historias, justo como lo hace Coyolin. Coyolin cuenta historias. En el caso que nos ocupa el día de hoy, Coyolin es la historia de un niño en defensa de la mariposa cuatro espejos. Una mariposa que en el cuento es una fábula, es una fantasía, pero que no dista mucho de la realidad. La verdad es que todos debiéramos de convertirnos en Coyolin, todos. No solamente cuidar la mariposa cuatro espejos, cuidar la mariposa monarca, cuidar la tortuga laúd, cuidar la tortuga de Carey y tantas especies que muchas de ellas por evolución fueron desapareciendo. Pero en el caso de la mariposa cuatro espejos ha habido múltiples factores por las que está desapareciendo, por las que se está extinguiendo. Uno de los principales factores es la depredación, es decir, la recolección indiscriminada sin respetar el ciclo biológico de la mariposa cuatro espejos. En 1980, aproximadamente, yo tenía ¿qué será? Estaba en primaria, quinto, sexto de primaria. Empecé a incursionar en este asunto de la difusión, la promoción y la práctica de las costumbres y tradiciones, y me encontré con una maestra que no se ha perdido ni se ha diluido en el tiempo porque dejó huella. La maestra Rina Cuellar, una historiadora, pintora, pianista, que fue mi maestra. Y en aquellos talleres de danza, ella decía: tú que eres danzante de venado, tienes la responsabilidad de cuidar a la mariposa cuatro espejos. Y yo, con mi corazón tierno, con mi alma limpia, con mi espíritu transparente todavía, le creí y la llevé a la casa.
En la casa teníamos ciruelos y en los ciruelos había capullos de mariposa. Cuando ella me dijo cómo eran los capullos, cómo era la mariposa, inmediatamente lo asocié y le dije, Rina, porque le hablaba de tú, era muy igualado. Ella era mucho mayor que yo, pero le hablaba de tú y le decía, Rina, allá en la casa tengo capullos de mariposa en mis ciruelos, vamos. Y fuimos, y ahí me hizo hacer un juramento. A partir de hoy, tú vas a ser un custodio y un guardián de la mariposa Cuatro Espejos. Y yo, siendo un niño, me la creí y lo asumí como una responsabilidad. Pasó el tiempo, pasaron los años y llegamos a los 90. En los 90 empecé a coincidir con muchos amigos de la danza, la música, el teatro, las artes plásticas. Entre ellos me encontré en este camino a Alejandro López. Alejandro López, un muchacho que venía de Sonora, de una región Yoreme también, de Navojoa, antiguamente, y ahora le están volviendo a llamar Navovaxia, que es el nombre antiguo de Navojoa, Navovaxia. Cuando llega aquí me dice que allá en su pueblo también hay yoremes, que también hay práctica del venado, del pascola, y nos empezamos a hacer amigos porque la danza, la costumbre y la tradición nos unió. A partir de ese momento empezamos a platicar sobre la danza del venado, la danza del pascola. Pasaron los años y me dice, oye Leonardo, ese proyecto que tú cargas, un proyecto que ya había sido beneficiado por PACNIC, por FOECA, por PECAS, por FONCA, un proyecto que había sido beneficiado para promover, para difundir y proteger a la mariposa Cuatro Espejos. Ese proyecto, me dijo Alejandro, me gustaría tomarlo como un hilo conductor para contar una historia y poder seguir promoviendo y difundiendo la cultura yoreme, pero sobre todo a favor de la protección de la mariposa Cuatro Espejos. Me explicó la idea, me explicó el proyecto y yo no hice otra cosa más que apoyarlo con algunas cositas, algunos detalles. Cuando pasaron los meses, Alejandro López ya tenía la obra escrita, Coyolin, un niño yoreme en defensa de la mariposa Cuatro Espejos. Me pareció maravilloso el texto, me pareció maravilloso este libro, a pesar de ser más delgadito que aquel, ha trascendido fronteras en todo el mundo, ha trascendido, ha viajado, y mucha gente incluso le han querido robar el derecho de autor en otros lugares donde dicen que no es de Alejandro, que es autoría de otras personas. Han querido robarle la autoría. Sin embargo, pues a mí me consta el proceso creativo. Yo quiero dejar hasta aquí como primer comentario de introducción a la presentación de este libro y dejar muchas preguntas sueltas, muchas dudas, para después de que Alejandro López nos hable sobre su libro, pues podamos establecer un diálogo, ¿cómo le llaman ahora? Conversatorio. Adelante, Alejandro.